Vamos ahora sí ya con el tema final que tiene que ver con las vacunas. A ver, por ahí decían, es que ya no están vacunando en Coajimalpa, ni están vacunando en Milpalta, ni en la Magdalena Contreras. No, ¿por qué? Porque ya se acabó, ya dejan de vacunar, ya. ¿Por qué? Hubo varias cosas que pasaron, particularmente, pues, los adultos mayores, pues ya no hay, ya también vacunas tienen que llegar. El fin de semana llegan vacunas, las Sputnik V, y esas vacunas se van a aplicar en un municipio de escasos recursos, en un municipio vaya, ya hemos hablado particularmente de esto. También la próxima semana vuelven a llegar vacunas Pfizer que van a regresar, ¿no? Ya retomamos esto. Hoy quiero decirles que de hecho yo me siento bien orgullosa porque he visto cómo muchos. ¿Dónde estaban los que se quejan de que México no vacunaba como tenía que vacunar? Que íbamos muy lentos. Yo no he visto que los suelten. ¿Saben por qué? Porque México en un día aplicó más de 200,000 vacunas. En un día. Esto comprueba de nuevo la teoría de que no era un tema de México, pues es un tema de tener las vacunas, papá. Y cuando estábamos hablando del personal de salud, pues con el personal de salud se fueron, porque fue un personal segmentado, entonces tenían que llegar particularmente a los personal de salud, etcétera, etcétera, y estuvo mucho más disperso, ¿no? Vamos a llamarlo así, estuvo mucho más disperso, no fue una vacunación masiva, fue mucho más dispersa la vacunación cuando iniciamos con el personal de salud. Pero ahora que estamos vacunando a los adultos mayores, yo me encanta porque retomo el hilo de mi querido Mario Campa, al que le mando un saludo, que trae el feeling y que ha estado recopilando estos datos. Aquí, Mario Campa le está dando seguimiento a este primer tweet, en donde este miércoles, se aplicaron casi 250,000 vacunas en 24 horas. Esto logró un nuevo máximo diario. Estamos hablando del 17 de febrero. El 17 de febrero, México aplicó 242,000 vacunas. Ahí está. Y ojo, para darle seguimiento a ese tuit, Mario Campa publica que justamente el día de antier, el jueves 18, México llegó a un nuevo máximo aplicando casi 260,000 vacunas en 24 horas. Ahí están. México aplicando 259,916 vacunas. Nos comparaban mucho con Chile, ¿no? Estamos arriba de Chile, por cierto, por 58,000 vacunas. Estamos arriba de Chile. By the way. Nada más por si tenían la duda, estamos arriba de Chile. Tanto nos comparan. Estamos arriba, de hecho, en vacunación diaria, cuántas personas estamos vacunando diariamente, de Chile, de Polonia, Francia, Marruecos, Israel, Alemania, España. Y se les olvida que México es de los países que más población tiene, porque aparte me encanta cuando nos comparan con Chile, pero Chile no tiene la población que tiene México, para empezar. Nada más para dejarles ahí el esquema de claridad. No es lo mismo vacunar 126 millones de personas que eventualmente tendrás que vacunar si cuando se aprueben las de las embarazadas y las de los niños, a vacunar 10 millones, 20 millones de personas. No es lo mismo, por piedad de Dios. Esto, yo no he visto que se quejen al respecto, 18, la neta. Creo que son 18 de Chile, ¿no? 18 de Chile. 18, 19 millones de Chile. No compares 18, 19 millones de personas con 126 millones de personas. No, o sea, a ver, solamente Chile son 18, 19 millones. México solamente tiene 15 millones, pero de adultos mayores, papá. O sea, México, nada más para dejarles esta parte clara, los adultos mayores de México prácticamente son la población de Chile. Solo los adultos mayores de México serían la población de un país entero, como lo es Chile. Nada más para que vayan dimensionando de qué va. Somos bastantes en este país. Y aunado a esto, por supuesto que ocurren otras cosas, que como les habíamos dicho, hubo personas que se cambiaron, o sea, que se fueron a vacunar a Milpalta, a Coajimalpa o a la Magdalena Contreras, que no eran de Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Y por eso hubo gente que ya no se pudo vacunar. Se les dijo que había agandalle, se les avisó que había agandalle
y muchos no creyeron que había agandalle. Y aquí está, les voy a compartir este video que es de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que vean y escuchen lo que dice al respecto. No es para que le vayan midiendo los camotes, porque esta es una irresponsabilidad ciudadana. Sobre todo en la alcaldía de Coajimalpa, donde personas residentes trajeron a sus familiares de otras alcaldías para que se vacunaran ahí. Y por eso también se hizo más estricto este requisito de comprobar el domicilio y de solicitar pues un comprobante oficial o un comprobante incluso bancario. Eso por un lado. Por otro, hoy hay en Coajimalpa, siguió llegando gente a una de las unidades vacunadoras y los compañeros, tanto servidores de la Nación como Participación Ciudadana, rápidamente pudieron organizar la fila de estos adultos mayores y registrarlos, y en el caso de ser residentes de la ciudad y de Coajimalpa, serán vacunados en cuanto tengamos el biológico disponible. Desde luego están ya registrados y si acreditaron residencia en esta alcaldía serán vacunados. Ahí está el tema, amigos. Eso es lo que preocupa, pues. Que hubo personas que se fueron a vacunar, lo que les habíamos dicho que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Personas que se fueron con la finta del fake mensaje que llegó a través de WhatsApp de Coajimalpa, porque decía de Coajimalpa, que sobraban vacunas, que sobraban vacunas en Coajimalpa y que se podían ir a vacunar. Y hubo muchísimas personas que nos preguntaban, oye, ¿puedo irme a vacunar? ¿Y tú de dónde eres? ¿Eres de ahí? No, pero es que me llegó el mensaje. No, si no eres de ahí, no vayas. O sea, no lo hagas. Los medios de comunicación, aquí es donde entra la responsabilidad de decirle a la gente, oigan, no lo hagan, de hacer conciencia, porque no todos están informados, porque algunos confían más en otros y demás. Yo no sé si ustedes han visto los medios de comunicación de radio y estos que llegarían a otras comunidades, decirles, oigan, no vayan, no hagan eso, o sea, por favor, tomen conciencia. ¿Los vieron? Esta parte es importante porque aquí es donde entra la responsabilidad ciudadana y el poder de los medios de comunicación, de informar y concientizar a la gente. Además, por supuesto, de las campañas del gobierno, que el gobierno, pues a través de las conferencias de prensa vespertinas y matutinas, ha estado haciendo este mensaje de forma reiterada, de no al turismo interno de vacunas, porque no es turismo que vayan y se salgan del país, como lo hizo Pepillo Origel. Pero aquí acaban de aplicar varios Pepillos Origeles. Gente de Huixquilucan se fue a vacunar a Coajimalpa, particularmente ahí. ¿Por qué? Pues porque es prácticamente frontera, si así lo quieren ver. Vecinos, los divide una calle. Entonces se fueron a vacunar. Y como no es requisito, como bien podrías nunca haberte registrado en el portal y no te pueden negar la vacuna porque es un derecho humano, pues entonces, ingesú, ¿no? Ahora sí voy y me vacuno porque me vale soberano la vida. Lamentablemente, amigos, ante esta situación hay que generar muchísima conciencia. De verdad, tenemos que generar conciencia, tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar del tema y tenemos que decirlo. Yo no creo que miren, yo no sé cómo generar conciencia con algunas personas porque de verdad veo que hay gente que es bien terca y que dice, no, yo voy a ir a vacunar en Jesús. No, amigos, obviamente la estrategia de vacunación se está perfeccionando, todo es perfectible en esta vida, pero lamentablemente hay mucha gente que se pasa de lanza, se agandalla y aparte es gente que tiene más recursos, que es lo peor del caso. Quiero compartirles un video, ¿no? Para aquellos que les encanta el tema futbolero, de Ruggeri, Oscar Ruggeri, que bien retrata el tema, ¿no? De una forma, pues bastante, quizás para hacer conciencia, vamos a dejarlo así, quizás para hacer conciencia. Este video, amigos, pues digo, no sé dónde son los dos, sí cacho, porque no le puedo medir, ¿verdad, señor productor? No se puede medir en este espacio, ¿verdad? Pero pues le vamos a medir como por aquí. A ver. Para que lo escuchen, digo, porque aquí no le puedo medir más o menos como por dónde es, ¿verdad? No, ándale, ahí. Ahí, eso, señor productor. Pues dele play, pues ahí está, lo está moviendo usted, chihuahuas. Sí. Vamos a escuchar lo que dice Oscar Ruggeri, futbolista argentino, sobre qué opina de este agandalle
en el que incurren algunas personas. Y también pasa en Argentina, qué raro, ¿verdad? Échale. Está muy bien. No, me lo sí. quería sacar de Desahogo. adentro porque no podía más, boludo. Prendo no sé para qué mierda miro los noticieros. Me hace tan mal cuando los veo, boludo. Tan mal. Y después veo los jubilados que andan ahí pidiendo por favor, que no tienen medicamentos, no tienen esto. Dale, boludo. Déjense joder. El presidente lo dejo afuera, ¿eh? Lo dejo afuera al presidente. El primero que tiene que estar vacunado. Al único. El único. Los demás, vayan a laburar, loco. Dale. 40 años, 45 años están vacunados ustedes. Y nuestros viejos no. Vergüenza le deberían dar cuando muestran el carnet que tienen la vacuna puesta. Vergüenza. Entraron 300, 400.000 vacunas y ustedes con 40 años la tienen puesta. Y los viejos no, nuestros viejos no, nuestros abuelos no, nuestros esenciales no, nuestros médicos no. Vergüenza tienen que dar de mostrar el carnet. Vergüenza les tiene que dar. Pero usted, ¿qué le va a dar vergüenza? Si no le da vergüenza nada. Nada les da vergüenza. Bueno. Esa parte teníamos que generar como alguna conciencia. Porque lamentablemente esto pasa aquí, esto pasó en Argentina, esto pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay chavitos que se están disfrazando de abuelitos para que los vayan a vacunar. Así vaya, uno pensaría que esto no se iba a ver. Bueno, se está viendo. Se está viendo. Vemos que hay gente gandalla aquí y en China. Lamentablemente son los que menos la necesitan. En este momento. Existe un porqué la vacunación en las zonas más marginadas. Porque el índice de letalidad en una zona marginada es del 12%. Mientras que en una zona, por ejemplo, en una zona rural, mientras que en una zona urbana, si no mal recuerdo la clase de epidemiología del doctor Gatell, es del 6%. ¿Por qué? Porque en una zona rural es más difícil que una persona se vaya a atender. Desde usos, costumbres, que no creo en el doctor, que yo creo en mis hierbitas, bla, 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 bla. Y él está muy lejos el centro de salud. El centro de salud no tiene ventiladores, es un centro de salud, es un consultorio, pues hay algunos que están más equipados que otros. El hospital que me pueda atender más cercano quizás está a unas 2-3 horas, quizás 4 horas, si bien me va. Eso es una zona rural. Por eso es más la letalidad en una zona rural y por eso las están vacunando primero, porque son los que se pueden morir más rápido. Mientras que en una zona urbana se reduce a un 6%, porque es más fácil que vaya a atenderse a un hospital, porque es más fácil que tengan la posibilidad de acceder a medicinas, de acceder a atención médica, porque las distancias son más cortas. Es por eso que empieza ahí. ¿Por qué con adultos mayores? Porque son los que están siendo más afectados porque tienen las defensas más bajas, comorbilidades, etc. Es por eso. Se le llama lógica. Y lo peor es que no lo dice México, lo dice la Organización Mundial de la Salud, a la que citan cuando les conviene y cuando no, no. Aquí hay que tener tantita congruencia, dirían en Argentina. Tantitita congruencia nada más. De verdad. Miren, se quieren aplicar la vacuna, pero no han aprendido absolutamente nada en ya un año que tenemos de pandemia. Se quieren aplicar la vacuna, pero les vale madre la sana distancia. Se quieren aplicar la vacuna, pero les vale madre el cubrebocas, les vale madre que tengan que sanitizar, limpiar, lavarse más las manos. O sea, quieren regresar a vivir en la porquería cuando se les ha dicho en más de una ocasión que con todo y vacuna, las medidas de sana distancia y las medidas que llegaron con toda la pandemia y todo esto, llegaron pero para quedarse, no se van a ir ya. La sana distancia, lavarse las manos y todo eso, se tiene que quedar en lo que se erradica una pandemia. No está fácil, no son 3 días y no son chicharrones. Aquí no truenan nadie. Con todo en la vacuna hay que tener precauciones. Por eso justamente el tema del cubrebocas era un gran dilema y sigue siendo un gran dilema. Porque si a alguien se le dice que utilice un cubrebocas y que con eso ya
se le está mintiendo, se le está dando una sensación de falsa seguridad, de que ya no tiene que hacer nada más y que no se va a contagiar, cuando eso es completamente falso, porque el cubrebocas sí reduce, pero no es lo único. Uno se tiene que lavar las manos, mantener la sana distancia, limpiar, sanitizar. Eso llegó para quedarse. Y si no son claros con esta información, y si no la entienden, y si no la comparten, y solamente la están sesgando, están mintiéndole a la gente. Y lo peor es que son los más educados o los que tienen mayores posibilidades los que lo están aplicando. Por eso lo digo y lo voy a seguir sosteniendo. Aquí nada tiene que ver si tu grado de estudios, si naciste en cunita de oro o si te fue mejor en la vida. Ese es un tema de educación, esa, la de los valores, la de casa, la que se mama en casa, no la que se va a estudiar o aprender a una escuelita fifí o fifí nice, o porque luego no les gusta que haya fifí, ¿no? No es la que se va a aprender a una escuelita elite, o una escuelita cara o escuelita privada, no. Esa es la educación que se aprende y que te enseña mamá y papá. Así que si son de este segmento de la generación o de la población que se va a agandallar las vacunas y que le vale madre y que solamente quieren usar cubrebocas y la vacuna para ya poder hacer su vida como si nada y regresar a las fiestas y volver a salir como si nunca nada hubiera pasado, no han entendido nada. De hecho, rescato, y con esto cierro, un documento del National Geographic, ¿no? Una investigación que hicieron los periodistas de National Geographic y todo esto, que si nosotros no cambiamos la percepción que tenemos y la forma en la que tratamos al medio ambiente y a los animales, esta no va a ser la única pandemia. Si el mundo, si la humanidad, si el ser humano no cambia su forma de convivir, de consumir, si el ser humano no cambia la forma en la que consume animales y en la que vive en este medio ambiente y en la que convive con los animales, esta no es la única, va a haber más pandemias y esto va a ser cada vez peor. Si no aprendieron nada en este año, si no aprendieron que este ha sido un reseteo para el mundo que ya pedía un break, que estaba pidiendo un descanso, si no han entendido que este es un tema que va más allá incluso de nosotros como ser humano, no han entendido absolutamente nada. Y vamos a hacer la conciencia hasta que tengamos que hacerla, las veces que tengamos que hacerla, porque es nuestra chamba como medios de comunicación. Entregarles a ustedes los elementos para que cada quien desde su trinchera empiece a hacer cambios. El cambio más chiquito hace muchísimo. El cambio más mínimo, desde ser más higiénicos, desde ser más limpios, desde cambiar nuestra alimentación, desde hacer una rutina de ejercicios, desde ahorrar luz, todo lo que hagamos en casa de forma individual que pareciera mínimo, entre más personas lo hagamos, se vuelve una acción universal, se vuelve una acción de verdad muy grande. Tenemos que empezar a concientizarnos de esto, tenemos que empezar a entenderlo, porque si no va a valer pa' puritita madre. Y perdón que se lo diga, pero ya son las 1:15, 8 de la madrugada, ya se puede decir. No estamos entendiendo nada. Ojalá que esta pandemia nos deje lecciones, esas que se perdieron cuando las abuelitas te decían, lávate las manos, tápate la boca cuando tosas o cuando estornudes, suénate la nariz y tira el Kleenex. Esas que nos decían las abuelitas, cuando las abuelitas te decían, lava las frutas y verduras, los fertilizantes que se utilizaban con los alimentos, con la cosecha y todo esto, entre más naturales nos regresemos a hacer, entre más sustentables seamos, entre más aprendamos a vivir en armonía con este mundo y no nos queramos comer, vamos a entender y vamos a vivir más, vamos a vivir mejor, vamos a necesitar menos medicinas, vamos a necesitar menos químicos. Es un tema que empieza por nosotros, porque el problema, ¿quién creen que lo generó? Nosotros. Sí, hay que aceptarlo.